Hoy tenemos un tema sin duda que toca algunas cuerdas muy sensibles en la política internacional, la sombra de una guerra nuclear en el horizonte. Estamos hablando nada más y nada menos de una advertencia del señor Eric Prince, la controversial empresa privada, mercenaria, que ha estado involucrada en muchos conflictos críticos en este siglo. Estoy hablando del fundador de Blackwater. Veamos el siguiente reporte. Titanes. Eric Prince sugiere ceder territorios a Rusia para acabar con la guerra mientras Occidente enciende el caos mundial. Sus declaraciones retumban como un trueno en el vasto teatro geopolítico, atrayendo miradas tanto de aliados como de enemigos, mientras revela la brutal realidad que se desarrolla a puerta cerrada. Prince, fundador de la infame PMC Blackwater y el ex marino de Fuerzas Especiales, ha revelado la cruda naturaleza de la guerra que desgasta a Ucrania. Su propuesta de ceder Crimea, Lugansk y Donetsk a Rusia no es solo pragmática, es un intento de detener el sufrimiento, incendiando tanto a pacifistas como a oportunistas. Prince afirma que no se puede derrotar al oso ruso en una guerra convencional. Esta frase, tan certera como afilada, sugiere que la estrategia occidental de desgaste está destinada a fracasar. La complejidad de enfrentar a una nación como Rusia no puede subestimarse. Su historia, su capacidad de movilización y su voluntad de resistencia han sido inquebrantables durante siglos. Occidente ha intentado medir fuerzas con Moscú una y otra vez, pero Prince no recuerda que la estrategia está equivocada y que mantener un conflicto que está devorando generaciones ucranianas solo servirá para fortalecer a los rusos, no para debilitarlos. La cruda realidad sobre el terreno es innegable. Prince subraya que ya han caído varias generaciones en el frente y que Kiev desesperadamente sigue enviando a la batalla a los jóvenes que quedan. No se trata solo de una guerra territorial, se trata de una devastación demográfica para Ucrania, un país que está perdiendo a su fuerza laboral y liderazgo potencial. Prince expone lo que muchos ya saben, pero pocos se atreven a decir. El ejército ucraniano está quedándose sin personal. No hay relevos. No hay esperanza para una victoria que depende de la cantidad de carne de cañón que puedan enviar. El recurso humano de defensa de Ucrania se agota, mientras que Occidente, según Prince, simplemente observa, riéndose. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Prince, quien sabe de guerras y no por la comodidad de una oficina, sino desde el barro, desde el estruendo del campo de batalla, ha lanzado una advertencia a Joe Biden sobre los peligros de provocar a Rusia. Ataques profundos al territorio ruso para desencadenar un conflicto que termine en una guerra nuclear. Las palabras de Prince no son simplemente opiniones desde un pedestal moral. Viene de un hombre que ha estado directamente involucrado en los mecanismos de guerra. Alguien que conoce la complejidad y el peligro inherente a los juegos de poder que llevan a los ejércitos a enfrentarse. Nancy, bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos para ti y saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Sí, a pesar de que esta es una figura controversial, nosotros por estos lares, por supuesto, no le tenemos para nada de estima, no tenemos razones para hacerlo, pero es innegable que este sujeto, si de algo sabe, es de conflictos, de armamento militar, de militares, y si este señor está diciéndole prácticamente a todos, miren, olvídense de eso de ganarle a Rusia, empiecen a pensar en qué es lo que van a ceder, imagínense ustedes cómo están las cosas. Él mismo habla de varias generaciones caídas en el frente, o sea, eso es una declaración muy dramática, súper dramática, entendiendo lo que eso significa para un país, ¿no? No es cualquier cosa, y que una persona con toda la experiencia de guerra que tiene Eric Prince diga algo como esto, es como para pensarlo, ¿no?
más allá de las controversias que pueda tener este personaje. Sí, es correcto. Bueno, él mismo lo dijo de forma clara, ¿no? No se puede derrotar a Rusia en una guerra convencional. Y bueno, tiene cómo decirlo, ¿no? Porque es un sujeto que está involucrado en conflictos muy sangrientos, ¿no? Y que este señor le sugiera a Occidente, que además estas palabras los dejó atónitos, ¿no? Ofrecer entonces a Rusia estos territorios. Estamos hablando de Crimea, Lugansk y Donetsk. Y cualquier otro territorio que desee, Nancy, porque además dice, y lo que sea que quiera Rusia, ¿no? Pero ya, la pregunta entonces es inevitable. Ciertamente todos los analistas militares concuerdan con lo mismo. ¿Es esto una jugada de doble filo de este señor Prince? ¿O está haciendo un análisis sincero de las consecuencias que va a dejar las decisiones de Joe Biden? Sí, yo creo que ahí puede haber un poco de todo, ¿no? Esta es una figura súper controversial. Yo quería puntualizar un poco algunos detalles sobre él, más allá de que uno lo conoce por el tema de Blackwater. Es una figura que tiene mucho tiempo en los pasillos de poder de la potencia del norte. Nació el 6 de junio de 1969 en Michigan, en Holland, Michigan, Estados Unidos. Proviene de una familia adinerada, factor importante, bien conectado, con muchas conexiones desde su padre. Su padre fundó una exitosa empresa de manufactura que le permitió a Prince crecer en este entorno de privilegios y conexiones. Él, por supuesto, súper conocido por el caso, por Blackwater, por todas las controversias propias de él, el papel de Blackwater en Irak. Prince, además de esto, se graduó en la Academia Naval de los Estados Unidos en 1992, sirvió como miembro de las Fuerzas Especiales Navales de los Estados Unidos, los súper conocidos por todas las películas como SEAL. Pero fíjense que hay un detalle que es común en las biografías de él, ¿no? Y es que llega un punto hacia 1997, ya casi hacia el final de su carrera, en la que él se siente frustrado por las restricciones burocráticas y políticas que limitan la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas estadounidenses. O sea, imagínense, conociendo ya los pensamientos de esta figura, si él se siente frustrado, o sea, en ese momento pues se sintió frustrado por las limitaciones a las Fuerzas Armadas estadounidenses, no me quiero ni imaginar a qué limitaciones era que se refería a él que le ponía. Teniendo en cuenta, Nancy, que a estas empresas de mercenarios privados no tienen ningún tipo de restricciones, ¿no? Yo supongo que tiene que ver con eso, porque los Estados Unidos, a pesar de que hace y deshace en el campo de batalla, hay ciertas cosas que se les es imposible, por lo menos que se revelen al público, ¿no? Porque entrarían entonces en crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Así es que precisamente con ese espíritu es que entonces en ese mismo año, en 1997, nace Blackwater. Nace producto de ese sentimiento que él tenía y aprovecha, por supuesto, su experiencia dentro de la Fuerza Armada, los contactos heredados, los contactos que logró hacer. Y bueno, esta compañía es creada inicialmente como un centro de entrenamiento para fuerzas militares y seguridad. Por supuesto, después esto quedó ahí y se expandió y ya sabemos hasta dónde llegó. A pesar de los problemas con Blackwater, continuó siendo una figura influyente en el ámbito de las operaciones militares privadas. Después de vender Blackwater, se muda nada más y nada menos que a Emiratos Árabes Unidos. O sea, si quieres hacer lobby, ese es un buen espacio. Donde ha estado involucrado en diversas iniciativas, incluidas propuestas de entrenamiento, tropas, etcétera, seguridad en el extranjero, principalmente nada más y nada menos que en conflictos en África y en Asia. O sea, para completar todo el círculo. África, que está ahorita en guerra también.
es un escenario permanente donde este tipo de empresas hacen de lo suyo, ¿no? Es el escenario donde todos los señores de la guerra operan, lamentablemente. En este sentido, él ha estado involucrado en cualquier cantidad de controversias. Una muy reciente y que nos toca a nosotros tiene que ver con una iniciativa incluso en el caso venezolano, el conocido como Ya Casi Venezuela, que es recoger plata para invadir el país. Eso como un poco del accionar que tiene él, ¿no? Pero esto no, a pesar de lo controversial que puede ser la figura, sigue manteniendo vínculos en los Estados Unidos muy fuertes. Él apagó, después del conflicto, después de las controversias con Blackwater, apagó un poco su figura a lo interno de los Estados Unidos, pero sigue teniendo mucha cercanía con figuras sobre todo del ámbito conservador. En su momento tuvo una relación muy cercana con una figura como Steve Bannon, vinculada a todo aquel escándalo del uso de datos por parte de las empresas, etcétera. Desde luego apoya la venta de armas, la privatización de los conflictos, defiende el papel de las empresas privadas de desempeñar un papel más activo en la guerra moderna, y como no, pues sí tiene que defender el negocio, ese es el negocio, de eso vive, ¿no? Es su negocio. Claro, entonces eso es un poco para que tengamos una idea de quién es este personaje. Evidentemente un personaje nefasto, pero un personaje que cuando habla desde todo este bagaje que tiene, desde la experiencia militar, desde la experiencia con contratistas civiles, desde el fogueo y el manejarse todavía en espacios de poder, en los pasillos de poder de Estados Unidos y del mundo en general, pero ya vimos que hay un recorrido mundial ahí. Entonces, cuando dice cosas como esta, no las dice por casualidad, ¿no? Sino que responde a, ya sabemos todo este recorrido. Sí, es correcto. Es que específicamente él se está refiriendo a la tragedia de la administración Biden, sin duda alguna. Frases como es hora de cerrar la tienda, refiriéndose a la intervención de Biden en Ucrania, es un claro ejemplo, ¿no? O sea, lo dijo sin pelos en la lengua. No le vas a ganar a Rusia en una guerra convencional, mi hermano. No lo vas a poder hacer. Además, el seguir inyectando recursos en un conflicto que Occidente no puede ganar es la receta para el desastre de Estados Unidos. Y bueno, y ya sabemos que Estados Unidos tiene una condición económica crítica con una deuda que no puede pagar. Entonces, lo que claramente está diciendo este señor, que Biden está haciendo movimientos que van a llevar a Estados Unidos a un callejón sin salida, pero además a un caos total a toda la humanidad y sin ningún sentido. Porque lo vemos desde la premisa, no le vas a poder ganar a Rusia en una guerra convencional. Sí, así es. Y eso, ojo, no lo ha dicho solamente este señor. Eso lo han compartido diversas figuras. Lo que pasa es que ahí hay una cosa. Esto es algo que no es tan fácil de manejar en los entornos del poder, ¿no? Porque hay ejemplos, y los tocaremos ahorita, de figuras públicas que han manifestado posiciones en un momento con respecto a cómo debe ser la resolución del conflicto en Ucrania y que luego han tenido que ceder ante las presiones. Miran, ya va, no digas eso, no digas esas cosas. Entonces, claro, dependiendo de las conexiones y de las dependencias que tiene cada quien, algunos ceden, como veremos más adelante. Sí, caso Olaf Scholz, hace poquito. Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos con el análisis. Parece cada vez más fútil. Prince no escatima palabras al describir la realidad. Según él, la defensa occidental no es más que un espectáculo para las masas. Se presenta imponente, pero bajo el capó, el motor falla. Prince señala que el despilfarro de miles de millones de dólares del presupuesto estadounidense solo beneficia a los funcionarios corruptos, mientras los ucranianos sufren en las trincheras y los líderes de la OTAN se cruzan de brazos esperando que algo mágico suceda. Pero Prince no se detiene en la simple crítica de la guerra convencional. Hábilmente
introduce el concepto de una guerra indirecta. Esa guerra en la que Occidente, liderado por Estados Unidos, intenta contener a Rusia mediante sanciones económicas y desestabilización. Prince es claro. El enfrentamiento no se trata solo del terreno ganado o perdido en Ucrania. Los ataques terroristas en Siria, el intento de Maidan en Georgia, la explosión del gasoducto Nord Stream, todas son piezas de un rompecabezas global donde la meta es doblegar a Rusia, aunque sea a costa de sumir al mundo en un caos absoluto. Este enfoque de conflicto prolongado y en las sombras conocido como la famosa congelación es lo que Prince denuncia con agudeza. El plan de Occidente, según sus palabras, es congelar la situación actual para ganar tiempo, preparar mejor a sus fuerzas y buscar una nueva oportunidad de enfrentar a los rusos, esta vez de una manera no convencional. Prince no se traga las falsas promesas de paz que pueden ofrecer algunos políticos en sus discursos. Él sabe que la maquinaria bélica occidental no se detendrá y por eso su propuesta es clara. Ceder territorios, poner fin a la guerra antes de que sea demasiado tarde. Los territorios que menciona Prince, Crimea, Lugansk, Donetsk, son mucho más que simples puntos en el mapa. Son símbolos de resistencia, de identidad y también de sacrificio. Crimea, con su importante ubicación estratégica y su profunda conexión histórica con Rusia, es un baluarte que Occidente ha intentado arrancar sin éxito. Lugansk, Donetsk, en el corazón del Donbass, son regiones marcadas por años de conflicto, donde la guerra no solo se vive, sino que se respira. Son tierras llenas de búnkers, de trincheras cavadas apresuradamente, de ciudades que ya no duermen porque el sonido de los proyectiles se ha vuelto su arrullo nocturno. La propuesta de Prince de ceder estos territorios no es un signo de debilidad, sino un intento de preservar lo que queda, de salvar a una generación ucraniana que está al borde de la extinción. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy, porque, bueno, la percepción de que Occidente no puede ganar a Rusia, bajo las palabras de Prince, en una guerra convencional, se basa en varios factores claves que concuerdan: mercenarios, analistas políticos, exmilitares, analistas de la industria militar, y lo están destacando durante toda esta semana, sobre todo después de la demostración de fuerza de Rusia con nuevo armamento, misil hipersónico. Estamos hablando de Lorensky. Entonces hay muchos datos que concuerdan entre estos expertos del sector militar que revela la realidad de la fuerza occidental a nivel de potencia de fuego y qué representa Rusia en el sector militar, Nancy. Sí, así es. Ya es innegable desde hace muchos años para acá la supremacía rusa, ¿no? Que incluso muchos analistas, siempre existe como esas carreras entre un país y otro. Entonces algunos analistas incluso lo ponen por encima de Estados Unidos, otros ponen por encima de Estados Unidos. Lo cierto es que más allá de que quien esté por encima, está ahí la lucha. No es cualquier actor a nivel mundial. No es que medianamente armado, no. Hay un detalle también importante que mencionan la mayoría de los analistas y que tiene que ver con las armas nucleares. Es decisivo. En ese escenario, muchos analistas plantean, oye, ¿cómo vas a derrotar a Rusia que posee armas nucleares? Entonces, además hay otra cosa que yo quería destacar en esta parte, y es que esta posición de Prince al respecto de esto no está sola. Al final entra en sintonía con otros líderes, ¿no? Por ejemplo, muy importante por estos días, el próximo presidente de los Estados Unidos. O sea, se ha hablado que una de las posiciones, la carta bajo la manga que tiene Trump para terminar el conflicto en 24 horas, como dice él, tiene que ver con esto, pues. Ceder territorio, siéntense, tal. Algunos plantean como que esto es inviable, pero la realidad es que el oxígeno principal de Zelensky en este conflicto es los Estados Unidos.
Entonces, si la cabeza de la Casa Blanca cambia y él le dice, mira, yo no te voy a mandar más plata, mi idea es esta y esto es lo que tú vas a hacer, tiene que hacerlo. Al final, Zelensky desde el principio ha sido un títere. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Con quién se va a trincherar? ¿Quién lo va a defender? Porque al final Europa también depende de Estados Unidos. Y más ahora porque después de cortar la dependencia o intentar cortar la dependencia con Rusia, pues lo que han hecho es enraizar su dependencia con los Estados Unidos. Entonces, el juego es bastante trancado entendiendo esos términos reales del mismo. Pero además de esto, no solamente es Trump. En los Estados Unidos hay políticos, legisladores que acompañan estas visiones. No salen todos los días a decirlo en sus ruedas de prensa o en los micrófonos, por un poco lo que conversábamos antes. Empiezan las presiones, no son cosas que se puedan decir directamente en un micrófono, pero cada vez es más o crecen más las posiciones que acompañan esta posición o esta opinión de Prince en ese sentido. Sí, es correcto. De hecho, no solamente mercenarios, analistas militares, exfuncionarios, incluso exmilitares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o de algún país aliado importante, ¿no? Que han hablado de esto. También políticos han salido a decir su opinión de las acciones de Biden y que concuerda con la opinión de Prince. No vas a poder ganarle a Rusia, ¿no? Incluso hay titulares que me han sorprendido. Voy a traer a colación. O no conoces a Putin o estás loco. Bussi explicó por qué no se puede jugar a la escalada con Rusia. Y yo estoy hablando del presidente serbio, Aleksandar Vučić. Y él explicó por qué es imposible jugar a una escalada con Rusia. Señaló que por alguna razón los países occidentales decidieron que Moscú no se podía salir con la suya, que había que atacarlo, pero él dice, y voy a leer textualmente, si alguien piensa que puede disparar a lo que quiera, en donde quiera, entonces no conoce a Putin o está loco. Y estamos hablando del presidente serbio. Es decir, Vučić señaló que Occidente, al permitir que Biden instara con esta escalada y que las Fuerzas Armadas dispararan misiles occidentales, está jugando este peligroso juego con Rusia, pero que de todos modos, el mundo sabe cuál va a ser la reacción rusa en el momento apropiado. Y repite una y otra vez en su entrevista, no conoce a Putin o está loco. Y concuerda perfectamente con lo que está diciendo Prince. O sea, no vas a poderle ganar a Rusia, hermano. Y además que si Biden quiere lograr algo, tiene que lograrlo antes del 20 de enero. Así es, y eso realmente está muy difícil. Y es muy difícil, Nancy, porque lo que ha hecho hasta ahora no ha podido revertir el curso de la guerra. Es decir, ya Rusia ganó la guerra en Ucrania. No hay forma de que estos años de conflicto Joe Biden lo pueda revertir en un mes y tantos días, ¿no? Y además que aún si lograra intensificar el conflicto más de lo que ya está, tendría que esperar la respuesta rusa. Tendría Rusia que atacar. Tendría Rusia que eliminar alguna ciudad europea o alguna base de la OTAN de manera fulminante que no esté en territorio ucraniano, ojo, en otros países miembros de la OTAN. Tendría que esperar a Estados Unidos que Putin diera el paso de defensa como lo espera Joe Biden, para dejarle entonces el desastre a Donald Trump y no pueda
utilizar ya lo que se ha filtrado, porque ya se han filtrado algunos documentos, algunas intervenciones de algunos personajes que están muy cerca a Donald Trump, que dicen que él ya tiene diseñado el plan de negociación y bueno, toca varios puntos, entre eso cederle el territorio a Rusia, negociar bajo las condiciones del presidente Putin, etcétera, etcétera. La presencia de los Estados Unidos en Ucrania para garantizar que Zelensky no se vuelva loco, etcétera. Hay muchas hipótesis y muchas cosas que han salido respecto a lo que Donald Trump pudiera hacer. En todo caso, lo que estamos viendo y esta intervención de Prince es alertar, y otros militares, incluso mercenarios que han entrevistado, que ha capturado Rusia, dicen lo mismo. Los propios mercenarios franceses, polacos, estadounidenses, que han agarrado han dicho lo mismo. No podemos en el campo de batalla, estamos solos y Rusia nos liquida, punto, ya. Esa es la constante en la guerra, Nancy. Sí, sí, así es. Pero quería profundizar también en otras figuras que han planteado cosas muy parecidas a esta. Y no hablamos de cualquier figura. Les decía que en Estados Unidos había quienes acompañaban esta posición y estas declaraciones con respecto sobre todo al tema de ceder, entender que hay que ceder territorio para poder llegar a un acuerdo de paz. Y no se limita solamente a los Estados Unidos, sino también figuras mundiales. Por ejemplo, el ex canciller alemán Gerhard Schröder es uno conocido, político, ha sido uno de los políticos que ha sugerido la necesidad de ceder territorios como parte de un acuerdo de paz. Schröder ha hablado en términos de la necesidad de una solución pacífica que podría implicar concesiones territoriales para lograr una estabilidad a largo plazo en Europa. Pero no solamente él, el propio Henry Kissinger antes de morir, Henry Kissinger, ex secretario de Estado, vaca sagrada, tristemente célebre, pero igualmente, como en el caso de este Prince, que tampoco es una casta paloma, pero son sujetos que uno sabe que tienen un bagaje en términos militares que les permite dar este tipo de declaraciones. Kissinger, antes de morir, planteaba la solución diplomática al conflicto, sugiriendo en ocasiones que Ucrania podría necesitar ceder territorio a Rusia como parte de un acuerdo de paz. Y no lo dijo en cualquier lado, lo dijo durante la intervención en el Foro Económico Mundial de 2022. Dijo: Ucrania debería considerar una neutralidad y la cesión de algunos territorios como un paso hacia la paz. Kissinger también le preocupaba, él decía que una victoria total sobre Rusia en el conflicto podría no ser realista ni beneficiosa para la estabilidad global. Para él, la imposibilidad de derrotar completamente a Rusia radica en su poder militar y en su influencia en Europa Oriental. Este no es el único líder. O sea, cuando tú revisas varios analistas, te das cuenta de que hay muchos que colocan en la balanza el asunto del poder y de la capacidad de Rusia para mantener un equilibrio global, ¿no? Y que a la hora de plantearse una derrota sobre Rusia, pues resquebrajas ese equilibrio. Incluso, ¿se acuerdan que antes les decía? Hay políticos que incluso cambiaron su oposición. Boris Johnson. Tú ponías el ejemplo de Olaf Scholz, pero también está el ejemplo de Boris Johnson. Boris Johnson, en los primeros días del conflicto, él hablaba de comentarios sobre él y sugería soluciones negociadas que podrían involucrar concesiones territoriales. Por supuesto, después le cayeron encima y le tocó cambiar el discurso y bueno, hasta lo que vemos en estos días. Pero lo que quiero ejemplificar con esto es que no es una voz solitaria de este mercenario, sino que hay políticos del bagaje como Henry Kissinger, más allá de todo su prontuario que pueda tener o que tuvo antes de morir, lo han planteado directamente esto como una solución desde hace tiempo.
Lo que pasa es que, como comentábamos antes, esto no es algo que tú puedas ir a decir en los micrófonos y tal, porque las presiones que tienen todos estos políticos es gigantesca y lo hemos visto y lo hemos conversado en este espacio. Así es. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. En este punto surge la pregunta inevitable. ¿Es Erik Prince un pacifista o simplemente un pragmático? Su pasado con Blackwater, una empresa mercenaria involucrada en los conflictos más oscuros de las últimas décadas, no lo convierte precisamente en un ícono de la paz. Prince sabe lo que es luchar contra un enemigo que no se rinde, contra una fuerza que tiene algo más que armas. Tiene historia, tiene arraigo, tiene voluntad, y esa es Rusia. No se puede subestimar al oso ruso sin pagar el precio, y él lo sabe mejor que nadie. Mientras tanto, en las calles de Kiev, el desencanto se extiende como una sombra sobre la población. Los soldados ucranianos, aquellos que aún se mantienen en pie, observan cómo las promesas de ayuda occidental se desvanecen. Las imágenes de soldados entrenando con equipos viejos mientras esperan la llegada de nuevas remesas que nunca parecen llegar se han convertido en parte del paisaje cotidiano. Elon Musk aparece como otro de los aliados inesperados de Prince, ya que ha mostrado simpatía hacia la idea de un cese de hostilidades. Representa a esa minoría creciente en Estados Unidos que cuestiona la lógica de mantener la guerra. Es cierto que la propuesta de ceder territorios puede sonar radical, pero también lo es la realidad de una guerra que no tiene fin a la vista. Prince, con sus palabras, nos recuerda que Occidente no está luchando por Ucrania, sino que está librando una guerra en su contra, utilizando al país como campo de batalla y a su gente como peones. Prince sabe que la única forma de poner fin a esa tragedia es con un compromiso real. Y ese compromiso, según él, pasa por reconocer que Rusia no se va a ir, que Crimea es rusa, que el Donbass está perdido para Ucrania y que lo mejor que se puede hacer respecto al gobierno de Kiev es salvar lo que quede en su país y de su pueblo. La posición de Prince puede parecer cínica, pero es una postura basada en los hechos, en la experiencia de alguien que ha visto de cerca el horror de la guerra y sabe lo que significa enfrentarse a un enemigo determinado. Rusia no va a retroceder, no va a ceder ante las sanciones ni ante la presión internacional. Y cuanto más se prolongue el conflicto, más será Ucrania la que pierda. Así que para Prince la solución es simple: ceder territorios y buscar una paz que, aunque imperfecta, al menos permitiría a Ucrania sobrevivir. Un choque de titanes. En efecto, mientras Prince sugiere una salida pragmática, Occidente sigue encendiendo las llamas de una guerra que podría evitarse. Mientras tanto, los rusos, el oso que no se puede vencer, siguen en pie, listos para lo que venga. Mientras sus enemigos, atrapados en sus propias mentiras y estrategias fallidas, se tambalean frente a una realidad que se niegan a aceptar. Hacemos las consideraciones finales, Nancy. ¿Qué nos tienes para este bloque? Sí, fíjate que en el video también hablan de otra figura que emblemática en el mundo en este momento, ¿no? De Elon Musk, que también entra en consonancia con estas ideas. Pero hay otro punto también, porque está el tema de la cesión de territorio y está la imposibilidad de vencer a Rusia por su superioridad militar, ¿no? Esto también ha sido tocado por otros actores a nivel mundial, entre ellos Angela Merkel. Angela Merkel ha advertido en varias ocasiones sobre las dificultades de una victoria total sobre Rusia en el conflicto. Incluso el mismísimo Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha hecho declaraciones que implican un reconocimiento implícito de la difícil situación que tiene Ucrania. En 2022, Borrell reconoció que el apoyo de Occidente a Ucrania no garantizaría una victoria total sobre Rusia.
ya que Rusia sigue siendo una potencia militar significativa con recursos estratégicos, incluyendo armas nucleares, lo que hace que una derrota total de Rusia sea una opción extremadamente arriesgada. A esto me refería cuando les decía que hay voces que hablan de esto. Estamos hablando de Josep Borrell, no estamos hablando del mismo Putin, no estamos hablando de Medvedev, ¿no? Estamos hablando de Josep Borrell. Entonces, son voces, cada vez hay más voces que hablan de esto, de cómo llegar a la paz. De hecho, la mayoría, hay algo muy importante, ¿no? Que es común en el discurso de los líderes de Europa y los líderes globales. La necesidad de la paz, la necesidad de soluciones diplomáticas, la necesidad de negociaciones, pero en este punto, con lo débil que está Kiev, con la superioridad militar Rusia, en las condiciones actuales, ¿cómo podría ser una negociación si no pasa por estos puntos, ¿no? O sea, yo sé que puede haber mucho de retórica en estos líderes, pero cuando tú aterrizas estas declaraciones en las circunstancias actuales en las que está Kiev, ¿cómo podría negociar? ¿Qué tiene para negociar? Tiene condiciones súper precarias para negociar. Es correcto, sí. De hecho, que no tiene nada, Nancy. Así es. No tiene absolutamente nada para negociar. Y ya muchos analistas lo dicen, que al final de todo, Estados Unidos y la OTAN tendrán que aceptar las condiciones de Moscú. Estoy hablando de la opinión del experto militar estadounidense Will Silver. Él dijo en su propia red social X que Occidente tendrá que aceptar los términos propuestos por Moscú en las negociaciones. No importa cuánto lo intente Biden, el único acuerdo que se puede cerrar implica que los Estados Unidos y la OTAN acepten las exigencias de Rusia. Y concuerda precisamente con lo que tú estás diciendo, Nancy. Además, este experto también señaló que en este conflicto los ucranianos siguen muriendo, que Ucrania se sigue destruyendo, cosa que no le importa, obviamente, a los Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Pero esas son las consecuencias de tener a un líder como Zelensky, ¿no? En todo caso, Silver dice que la última instancia, Rusia tendrá que reaccionar de la manera más poderosa que creará la cima del poder soviético sobre la OTAN y Estados Unidos. Imagínense lo que está diciendo este señor, ¿no? O sea, está planteando que Rusia no ha utilizado casi nada de su poder militar y que Rusia puede accionar de la manera más poderosa que va a crear la cima del poder soviético sobre Estados Unidos y la OTAN. Imagínense esto. Algo parecido a lo que está diciendo el señor Prince. No vas a poderle ganar a Rusia, ¿no? Además, por supuesto, Nancy, que Rusia ya ha enfatizado repetidamente que no representa una amenaza para nadie y no tiene la intención tampoco de amenazar a nadie ni de destruir a nadie, pero que no va a dudar en hacerlo. Claro. No va a dudar en hacerlo y tiene cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el presidente Putin ha repetido una y otra vez su interés de negociar, pero negociar bajo sus condiciones. Y ya quizás en el 2022, en el inicio de la guerra, pudo Estados Unidos resolver este conflicto con Ucrania y llegar a otro tipo de negociaciones con el presidente Vladimir Putin. Pero a estas alturas, después de todo lo que ha pasado y de cómo está la situación en el campo de batalla, no tienen, pero
absolutamente nada con qué negociar, ni tampoco tienen derecho a exigir absolutamente nada, porque ha quedado revelado ante el mundo todo lo que Occidente ha hecho contra de Rusia. Entonces ya ni siquiera, ni moralmente, ni a nivel, digamos, del derecho internacional, no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Y entonces concuerda este punto con varios políticos, líderes mundiales que han dicho lo mismo, y en la parte militar concuerda también lo que muchos mercenarios, exmilitares estadounidenses, expertos militares, expertos de la industria militar han dicho. El poder ruso es superior a Occidente y sus intentos por tratar de provocar a Rusia y provocar una tercera guerra mundial es su único objetivo. Para tratar entonces de poder aniquilar a Rusia bajo otros términos, ¿no? Porque han intentado además de todo, Nancy, sanciones, boicot, la guerra en Europa del Este. Actualmente le abrieron otro frente a Rusia en Medio Oriente con lo de Siria. Es decir, están intentando por todos los medios una situación de desgaste, es decir, no dejes al enemigo en paz nunca, vamos a abrirle todos los frentes de guerra que sean posibles, vamos a seguir con las sanciones, vamos a seguir con el apoyo militar a Kiev y el apoyo financiero, pero aún con todo eso no han podido, y según estos mismos expertos militares, tampoco lo van a hacer. Así es, así es. Incluso a mí me llamó la atención porque al final Zelensky necesita esto, ¿no? Zelensky necesita esta guerra para poder sobrevivir. Y eso no lo digo yo, lo dice Dmitry Medvedev. La guerra, él dice, la guerra hasta el último ucraniano es la única opción para Zelensky que se mantenga en el poder. Esto lo dijo recientemente él en unas declaraciones en las que planteaba que ya tal cual, en el estado como están las cosas, deslegitimado, con un montón de problemas a lo interno, un desgaste en la guerra, imposibilidad de ganar, la única opción de Zelensky para poder mantenerse en el poder era mantener este conflicto hasta el último ucraniano. Al final eso a él no le importa, a él lo que le importa es mantenerse en el poder. Entonces vemos cómo van a chocar estas dos posiciones y lo que pueda definirlo es la llegada a la Casa Blanca de un Trump que le diga, mira, se acabó, estas son mis condiciones y esto es lo que tú tienes que hacer. Es así, Nancy. Amigos de Prensa Alternativa, gracias por estar con nosotros. Nancy, gracias por compartir este espacio. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, a comentarlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de Prensa Alternativa, leemos su comentario. ¿Tendrá Prince la razón? ¿Concuerda esto con lo que se está viendo en el campo de batalla? Los leo en los comentarios. Recuerden activar las notificaciones, darle me gusta al video y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.